La máquina de la verdad. La oferta de Vestratec se filtró como todas las cosas que debían ser secretas. Los mercados hicieron un baile tembloroso. El equipo de Lila actuó como una línea de rugby. Daniel desapareció en habitaciones donde la luz del día era un invitado, no un residente. Mara ensayó una vida que no era del todo suya. Pruebas de vestuario, eventos de recaudación de fondos, la coreografía de llegar y salir en momentos que parecían no planeados. En los remolinos entre la obligación, su mundo privado desarrolló su propio clima. Ella aprendió que él bebía su café solo y caliente, como una decisión, que prefería el jazz antiguo mientras leía hojas de términos, que amaba a Gus con una ternura que hacía que algo en su pecho se aflojara. Él aprendió que ella cantaba pop de los 90 mientras lavaba los platos, que dormía con calcetines incluso en junio, que podía encontrar un banco en cualquier parque que se sintiera como un confesionario. Eran cuidadosos. Los límites del contrato eran reales y se observaban, pero la intimidad se cuela por pequeñas grietas. El silencio compartido, la competencia mutua, la forma en que una persona deja un vaso. Una tarde, una tormenta los confinó en el interior. Los truenos se apoyaron en la ciudad. La lluvia escribía un cursivo enojado en las ventanas. Mara trabajó en la mesa de la cocina, en un artículo sobre la práctica informada por el trauma. Daniel acechó una conferencia telefónica por la sala de estar, lanzando frases a un altavoz que respondía con aforismos mesurados. Cuando colgó, parecía como si el clima se hubiera movido dentro de su cabeza. «¿Mal?», preguntó ella. «¿Molesto?», dijo él. «Reeves le está diciendo a la Junta de Vestra que planeo desmantelar su equipo de ingeniería y venderlo por partes. Se está haciendo el salvador». Su boca se amargó. «Es bueno narrando sus intereses como imperativos morales». Mara grapó su papel, alineando los bordes como si eso pudiera imponer orden en un día. «Siempre fue bueno moldeando historias», dijo ella. «Nuestros votos de boda eran puntos disfrazados de poesía». Daniel echó un vistazo. «¿Por qué te casaste con él?» «Porque le encantaba la idea de mí», dijo ella, honesta a través de la tormenta. «Y pensé que eso algún día se convertiría en la verdadera yo». No fue así. Ella alisó la esquina grapada. «¿Por qué no estás casado?» «Me enamoré de la construcción», dijo él, «y me amó lo suficiente como para arruinar la compatibilidad con los mortales». «Suena solitario», dijo ella, suave. «A veces», admitió, un rayo levantó la habitación como un flash. Gus gruñó a la ventana como si pudiera luchar contra el clima. Daniel se frotó la cabeza. «Mañana asistiremos a una cena con los directores independientes de Vestra», dijo. «Será en Altano, en Perry Street. Pequeño, civilizado y cargado de cuchillos no dichos. Te necesito allí». «Como un escudo», dijo ella. «Como tú misma», dijo, mirándola a los ojos. «Me recuerdas que debo hablar como una persona». La cena fue todo lo que él prometió. Un rectángulo santificado de lino, vino servido a la temperatura del dinero viejo, sonrisas que mostraban los dientes. Los directores hicieron preguntas educadas y precisas, diseñadas para medir cuyo aire respirarían si aceptaban la oferta. Daniel respondió con una calma que podría confundirse con indiferencia si no notaba sus manos, una quietud tan deliberada que era una señal. A mitad del plato de rodaballo, un director preguntó: «¿Cómo sabemos que honrará el trabajo de los ingenieros?» Daniel abrió la boca. Mara sintió que la respuesta que pretendía, equilibrada y respaldada por datos, se ensamblaba en el aire.
Ella colocó su mano en su antebrazo, una pequeña presión como un pisapapeles en un memorando tonto. Él cerró la boca. La miró. Ella sostuvo la mirada. Luego dijo, porque lo primero que construí, y lo único que realmente amo que no es humano, es un motor. Les contó sobre su proyecto universitario, una cosa de partes móviles y esperanza furiosa, que funcionó una vez en una mesa a las 2 de la mañana y lo hizo llorar en un laboratorio vacío. Les contó cómo se había sentido cuando los ejecutivos destruyeron algo en lo que trabajó por las ganancias ese año, y cómo juró que nunca, si podía evitarlo, dejaría que una página de contabilidad arruinara una página de código de nuevo. La mesa cambió de temperatura. Los directores que se habían tragado las narrativas sobre multimillonarios malvados e ingenieros idiotas toda su carrera, se recalibraron, 1 centímetro hacia la confianza. Después del postre, caminaron bajo las luces de guirnalda y el tipo de estrellas que lograron sobrevivir a Nueva York. «Tú hiciste eso», dijo Daniel, sin mirarla. «Yo no dije nada», dijo ella. «Me dijiste que lo hiciera, con tu mano». Él miró su mano, todavía en su brazo. Ninguno de los dos se movió. El aire alrededor del contacto se espesó exactamente de la forma en que el contrato les decía que evitaran. Ella se echó hacia atrás. «Somos cuidadosos», dijo para recordarse a sí misma más que a él. «Lo somos», dijo él, y sonaba como un hombre en una habitación con una puerta cerrada, escuchando lo que hay al otro lado. La mañana siguiente, Internet masticó de nuevo. Un blog publicó un artículo sobre la misteriosa novia del multimillonario, usando fotos que la hacían parecer frágil y fría. Los comentarios eran una colección de malos modales. Su bandeja de entrada se convirtió en un museo de los derechos imaginados de los hombres. Ofertas, insultos, amenazas. Un mensaje en particular. «Sé lo que hiciste en la Universidad de Madrid». Sin más detalles, solo suficiente veneno para agriar la leche. Ella se lo reenvió a Nadia, quien respondió, «Estamos en ello». Luego se lo reenvió a Jordana Perea, quien respondió, «Hablemos». Se encontraron para tomar un café en una cafetería tranquila cerca de la Plaza Mayor, que olía a disolventes tostados y ambición. Jordana no sacó una grabadora. «No te citaré sin tu consentimiento», dijo. «Extraoficial significa extraoficial». «¿Por qué te importa?», preguntó Mara, genuinamente curiosa. «Porque las historias que contamos sobre las mujeres en torno al poder siempre se pudren en el mismo ángulo», dijo Jordana. «Y porque la corrupción ama el romance como una tapadera». «¿Estás insinuando que él es corrupto?», preguntó Mara, algo protectora surgiendo. «Estoy insinuando que los incentivos lo son», dijo Jordana. «Él puede ser la excepción. Me gustaría averiguarlo, y me gustaría saber lo que te cuesta a ti ayudarlo a hacerlo». Mara bebió café y probó una posible aliada con su propia agenda, útil y peligrosa. «Si descubro algo feo», dijo, «te lo diré». Jordana asintió, con los ojos firmes. «Y si descubro algo feo, te lo diré antes de publicarlo». Se dieron la mano porque ambas eran anticuadas en las cosas que importaban. Cuando Mara se fue, una llovizna había comenzado de nuevo. La ciudad se lavaba la cara perpetuamente. Esa noche Daniel la encontró en la terraza de la azotea. El horizonte de la ciudad, una hilera de dientes en el horizonte. «Tenemos la señal», dijo, una rara suavidad en su voz. «La Junta de Vestra prefiere nuestra oferta, si los directores independientes se mantienen firmes». «Eso es bueno», dijo ella. «Lo es. Él estudió su perfil. Estás callada».
Estoy midiendo los costos, dijo. ¿Para ti? Para todos, dijo ella, porque era cierto, y porque la hacía sentir menos como una persona inclinada hacia una puerta abierta por la que no se suponía que debía caminar. ¿Puedo preguntar algo?, dijo. Puedes. Hay una versión de esto en la que tú y yo nos encontramos sin emergencias y contratos y habitaciones llenas de cuchillos. Ella se rió, sorprendida por el dolor en ello. Tú en el parque de perros con una gorra de béisbol. Yo leyendo. Gus decide que soy aceptable y deja caer una pelota a mis pies. Tú te disculpas por su atrevimiento. Yo digo que tu disculpa es innecesaria. Es el perro el que me ha ofendido. Hablamos de jazz antiguo y fideos baratos. 6 semanas después, me preguntas si te avisaré cuando te quedes sin café para que puedas traer un poco de camino a casa desde la oficina. Él la miró como si memorizara esa pequeña y creíble película. Bien, dijo. Mantendré esa versión en un lugar seguro. Guarda el café, dijo ella, y ambos sonrieron, y la sonrisa dolió. El cambio llegó un miércoles, con la precisión cruel de mediados de semana. Se filtró un correo electrónico, un memorando interno del equipo de Lila a Daniel, que se leía como planes de guerra. En la parte inferior, un punto en la jerga corporativa educada. Aprovechar la narrativa de la señorita Anita Álvarez. El rescate bajo la lluvia. El efecto humanizador para suavizar el escrutinio regulatorio. Coordinar la colocación de paparazzi en entornos de bajo conflicto. Parque de perros, mercado de agricultores. Asesorar sobre anécdotas con las que el público pueda identificarse. Préstamos estudiantiles. Hermana en Valencia. Internet se lo comió como azúcar. Mara lo leyó de pie en la cocina, con las manos heladas por dentro, el nombre de su hermana en un memorando, su vida catalogada como un conjunto de palancas. Daniel llegó 2 minutos después de Nadia, lo que significaba que había corrido. Miró a Mara, luego el portátil abierto, luego a Nadia con una pregunta que podría matar carreras. Nadia asintió. Minúscula. Real, dijo. Yo no sabía, comenzó Daniel, que existía este memorando, preguntó Mara, con voz extrañamente tranquila. O que la máquina que construiste come personas y lo llama estrategia. Él se estremeció como si ella lo hubiera abofeteado. Sabía que planeábamos. No sabía que usaban el nombre de tu hermana como un accesorio. No sabía que recomendaban informar a los fotógrafos como si estuviéramos escenificando un accidente. Excepto que lo estamos, dijo ella. Un accidente que te hace quedar bien. Y a mí me hace parecer una mujer audicionando para una vida que todo el mundo piensa que no estoy calificada para desear. Daniel se giró hacia Lila, que había llegado con la rapidez exacta de una gestora de crisis. ¿Tú escribiste esto? Mi equipo lo hizo, dijo ella, serena, con mi supervisión. Usaste a la familia de la señorita Álvarez, dijo Daniel, una quietud en él que asustó a Mara más que si hubiera gritado. Propusiste gestionar a extraños para que la fotografiaran. Convertiste su vida en una lista de verificación. Lila no parpadeó. Señorita Álvarez, con respeto, así es como se hacen las cosas. Aceptó el contrato. Y yo asumí que ustedes no eran carniceros, dijo Mara. La voz de Daniel se volvió muy tranquila. Estás despedida, le dijo a Lila. La boca de Lila se abrió. Luego se cerró, como una trampa. No puedes. Acabo de hacerlo, dijo, y no era una actuación. Arturo se encargará de la transición. Recursos Humanos procesará tu paquete. Tienes 20 minutos para recoger tus cosas. Y si sirve de algo,
Lamento haber construido una habitación donde pensaste que así es como hacemos las cosas. Lila se fue con una gracia que no llegaba a sus ojos. El apartamento se sintió bruscamente más grande, como un pulmón después de una tos. Daniel se volvió hacia Mara. «Lo siento», dijo. «Puedo deshacer una contratación con una frase. No puedo deshacer el daño con una». «Bien», dijo ella, la ira pulsando en claridad. «Entonces no intentes arreglarme a mí. ¡Arregla la máquina!». Él asintió, luego dudó, luego se acercó, se detuvo. «¿Puedo sentarme?», preguntó, frágil como una persona que sabe que no tiene derecho a nada. Ella señaló la silla. Él se sentó. «Me enamoré de la construcción de habitaciones», dijo, «y olvidé que las habitaciones se convierten en casas, y las casas se convierten en ciudades, y las ciudades aprenden a comer de ciertas maneras. Dejé que la ciudad aprendiera mal». Mara escuchó. Podía sentir el péndulo dentro de ella oscilar, desde el brillo limpio de la furia hasta el dolor anudado de algo parecido a la piedad. «Rechaza eso», se dijo a sí misma. La piedad es prima de la capitulación, pero la parte humana de él, la parte que despidió a una persona en la que confiaba, porque esa persona había catalogado la vida de Mara, cortó las defensas que ella quería mantener. «Necesito irme», dijo, «por un tiempo». Él asintió una vez como si alguien le hubiera preguntado si planeaba seguir respirando. «¿A dónde?». «A mi casa», dijo ella. «Quiero recordar cómo suena mi propia cocina». Él se puso de pie. «Nadie te...». «No», dijo ella. «Me las arreglaré sola». Él se tomó eso como medicina. «Enviaré al equipo legal a presentar la orden de restricción contra Reeves». «Hazlo», dijo ella, «y luego no me llames». Él cerró los ojos como si alguien hubiera apagado una luz. «De acuerdo», dijo, con la voz más pequeña. «De acuerdo». Su apartamento olía a la memoria de limones, el fantasma del tazón de su cocina. Abrió las ventanas para ventilar la filantropía, la estrategia, las narrativas. Fregó el mostrador con más fuerza de la que se merecía. Se sentó en el suelo y se permitió llorar en ráfagas cortas y furiosas que se sentían como taladros cortando azulejos viejos. Paula llegó con vino y una cara hecha para pelear. «Enséñame el memorando», dijo. Mara lo hizo. Paula leyó. Luego abrió la boca en un grito reservado para ascensores e injusticia. «Quiero luchar contra Lila con una cuchara». «Daniel la despidió», dijo Mara. «Bien», dijo Paula. Pero él construyó un mundo donde ella sabía cómo escribir eso. Él tiene que deconstruirlo. «Él dijo eso», dijo Mara, y odió el hilo de defensa en su voz. Paula le apretó la rodilla. «Está bien amar la mejor versión de un hombre que está tratando de existir», dijo. «También está bien hacer lo que se convierta en eso sin que tú seas su tutora». Mara se acostó de espaldas y miró al techo, que siempre había sido honesto con ella. Después de un rato, su teléfono vibró. «Jordana. Vi el memorando. Estoy escribiendo. ¿Quieres hacer una declaración oficial?». Mara miró fijamente la pantalla. Escribió. «Sí, si imprime sus correcciones también». Él la despidió y me dijo que se había equivocado. «Jordana. Justo. Te mostraré el borrador antes de publicarlo. Ahora». «Gracias». La historia se publicó a la mañana siguiente. Cuando la caridad se encuentra con la estrategia, la mujer en el marco del multimillonario habla. Citó a Mara con cuidado. Citó la disculpa de Daniel en frases completas, no en fragmentos de relaciones públicas. Citó a Lila, cabreada y pulida,
de una llamada que se suponía que era extraoficial, y claramente no lo era. Internet masticó de forma diferente, con pensamiento, con argumento. En algún lugar de las secciones de comentarios, la fe y el cinismo lucharon sin cuchillos por una vez. Daniel no llamó. En cambio, envió un solo correo electrónico. No intentaré ganarme tu perdón con una reparación performativa. Estoy cambiando el proceso, no la óptica. Si quieres pruebas, las tendrás. Si nunca quieres leerlas, no recibirás ni una sola. Lo siento. Ella lo leyó 3 veces, como si fuera un diagnóstico en un lenguaje misericordiosamente sencillo. 3 días después, un golpe. Nadia, con un impermeable y esa mirada firme y buena. Las órdenes de restricción están listas, dijo. Y el número que te envió el mensaje de texto se mapea a un teléfono desechable comprado cerca de las antiguas oficinas de Vestra. No es prueba de que sea Reeves, pero el fotógrafo. Fue pagado por un subcontratista de relaciones públicas que solía trabajar para Lila. Daniel ha congelado contratos con cualquier empresa que reciba instrucciones de esa tienda. Mara sintió que algo se desprendía. Gracias, dijo. Nadia asintió. El mérito es de quien lo merece. Me pidió que te lo dijera en persona, o no del todo. No quiere invadir tu bandeja de entrada. Dile que aprecié la moderación, dijo Mara. No le diré nada a menos que me lo pidas, dijo Nadia, una suave corrección. Mara sonrió porque los límites podían ser una amabilidad. Esa noche durmió tan profundamente que la ciudad se desvaneció. Cuando se despertó, su corazón se sentía diferente en su pecho, menos como un motor al ralentí y más como un reloj que había encontrado su hora correcta. La votación de Vestra Tech se acercó como el clima, luego aterrizó como un veredicto. La oferta de Daniel ganó por un margen que hizo que los mercados aplaudieran. Reeves apareció en las noticias por cable para parecer decepcionado para la Cámara y furioso para la sala de juntas. En una hora, la página de donaciones de la Red de Asistencia Legal se colapsó por el tráfico. La causa y el efecto no siempre son poéticos, pero a veces coquetean. Mara vio la cobertura desde su sofá, con un tazón de cereales en la mano. El artículo de Jordana había hecho daño y reparación en igual medida. En el post-escándalo, el equipo de Daniel lanzó una nueva política. Ninguna persona cercana a la empresa sería utilizada como un activo narrativo sin su consentimiento. Se leía como una ley, no como una aspiración. Él no envió flores, ni notas. En la parte más mezquina de ella, quería flores. En la parte mejor, ella quería más la ausencia. Paula, sentada en el brazo del sofá, dijo: «Este hombre te está dando el espacio que pediste, lo cual no es lo mismo que darme la versión de él que yo quiero», dijo Mara, y ambas se rieron porque querer es un lenguaje que necesita humor de la misma manera que los pulmones necesitan oxígeno. El viernes, Mara caminó hasta el Parque del Retiro con un libro de bolsillo. Se sentó en el banco del que una vez le había hablado a Daniel, el que se siente como un confesionario, y abrió el libro, aunque no leyó. Vio a los perros adueñarse del mundo y a la gente practicar la dignidad, y al río fingir que siempre estuvo destinado a ser de este color. Gus apareció, trotando como un político que había aprendido la humildad. Dejó caer una pelota de tenis a sus pies, con la gravedad de un regalo. Ella se rió sin querer. «¿Dónde está tu persona?», preguntó, contemplando si él merecía acercarse. «Se pregunta si merece venir», dijo Daniel, con la voz cuidadosa y un poco ronca. Ella levantó la vista. Llevaba la gorra de béisbol vieja,
la que lo hacía parecer la versión de la fantasía del café. Mantenía la postura de un hombre que vino desarmado a propósito. «Hola», dijo ella. «Hola», dijo él, y por un segundo ambos miraron al perro, porque era más fácil. «Hiciste la cosa», dijo ella finalmente. «Cambiaste el proceso». «Lo hice», dijo él. «Me gustaría pensar que lo habría hecho sin perderte como maestra, pero no estoy seguro de que eso sea cierto». Mara rodó la pelota con su zapato. Gus se abalanzó. Hizo un ruido de hombre viejo de deleite. «¿No llamaste?» «Dijiste que no lo hiciera», dijo él. «Estoy aprendiendo a obedecer». «Bien», dijo ella. Luego oyó la suavidad. «Quiero decir, bien». Él se sentó en el otro extremo del banco, que tenía la ergonomía de la confesión, suficiente intimidad para decir la verdad, suficiente distancia para evitar que el calor tomara decisiones. Vieron al río fingir que estaba quieto. Finalmente, Daniel dijo: «Ya no quiero pedir prestada tu presencia». Ella lo miró sorprendida, las abrazaderas contra su corazón activándose. «No, no», dijo él, «quiero pedirla». Dejó que la frase se sentara entre ellos hasta que el aire a su alrededor se volvió respirable. «Sin contratos», dijo él, «sin memorandos, sin narrativa. Solo nosotros dos. El desastre es apreciado». Ella sintió ira, luego miedo, luego la vieja cicatriz que dice que el poder siempre querrá poseerte. Y luego escuchó la voz de la doctora Scott en su cabeza. «Está bien querer cosas. Está bien exigir pruebas». Se giró hacia Daniel y dijo: «Si digo que sí, avanzamos lentamente. No le decimos a nadie con una cámara. No alimentamos la máquina. Y cuando tomes una decisión que me asuste, me lo dices antes que el mercado». «Puedo hacer eso», dijo él. «¿Qué hay de ti?» «Te digo cuando mi miedo es sobre ti y cuando es sobre un fantasma», dijo ella. «Y te digo cuando necesito ir a casa y escuchar mi propia cocina». «De acuerdo», dijo él. Y ella le creyó porque creer es una decisión que puedes revocar con causa. Comenzaron entonces, el verdadero comienzo, así de pequeño y así de serio. Café los domingos, Gus como chaperón, paseos al atardecer que terminaban antes de la hora en que los errores parecían el destino. Una película en un cine donde todos fingían no notarlos. Sin fotos, sin discursos. El trabajo en secreto. Aprendiendo a querer con límites. Colin envió un mensaje de texto una vez más. «Él te dejará», ella respondió. «Un juez tiene tu número ahora. También mis abogados. Vuelve a enviar un mensaje de texto y aprenderás el significado de las consecuencias». Él no respondió. Algunos fantasmas creen en los tribunales. Jordana escribió un artículo de seguimiento después de la oferta. ¿Responsabilidad o actuación? Llamó a Mara primero. «Ha hecho una política», dijo ella, «pero la política puede ser camuflaje». «Lo sé», dijo Mara. «Estoy observando». «¿Quieres que lo observe más de cerca?», preguntó Jordana, sin siquiera fingir ser neutral. «Sí», dijo Mara, «pero mírame a mí también, por las formas en que el amor me vuelve estúpida». «Esa es la única tarea que siempre quise», dijo Jordana. Y ambas se rieron, y el sonido se sintió como algo limpio. Una noche, en la hora tranquila después de que la ciudad dejara de presumir y antes de que comenzara a preocuparse, Daniel se paró en el fregadero de Mara, secando los platos, y dijo: «Hoy le dije a una junta que mediríamos nuestro éxito por la cantidad de ingenieros que se sintieran orgullosos de poner sus nombres en su trabajo». Ella sonrió a su espalda. «Buena métrica». «Aplaudieron», dijo él, un poco avergonzado.
Sentí que algo se desabrochaba. Ella dejó un plato y se acercó a su mano. «Bien», dijo ella. «Me gustas cuando te desabrochas». Él se giró y la mirada en su rostro la atravesó como el clima. Se besaron. No fueron fuegos artificiales ni lluvia cinematográfica. Eran dos personas que habían practicado la moderación, aprendiendo a no hacerlo. Fue cálido y lento, y un poco divertido, porque Gus estornudó como un tío que juzga, y luego suspiró de contento. Hicieron una pausa. Ella lo miró. Él la miró. «Somos cuidadosos», dijo ella, por costumbre. «Somos amables», dijo él, corrigiendo el verbo. «Esa será nuestra regla. Puedes ser cuidadoso y aún así ser emboscado». Un mes después de su relación tranquila, alguien filtró un borrador de la política de consentimiento, con cambios rastreados que sugerían un retroceso. No era nada, un borrador legal temprano rechazado. Pero Internet no aceptaba eso como una categoría. «Está retrocediendo», insinuaban los titulares, en Vestra, olfateando sangre. Los ingenieros de Vestra, a quienes Daniel había cortejado con conversaciones sobre nombres en el código, le enviaron una carta que terminaba con una frase que siempre rompe a los hombres en el poder. «Te creímos». Mara leyó la carta, con el corazón encogido. Ahora sabía lo suficiente como para entender que los borradores se filtraban como armas, pero la óptica podía endurecerse en verdad si no la martillabas. Fue a la oficina donde los controles de clima sabían la diferencia entre el calor humano y el calor del servidor, y encontró a Daniel en una habitación de cristal que parecía una capilla. «Estoy apagando el fuego», dijo, incluso antes de que ella se sentara. «Lo sé», dijo ella. «Déjame ayudar». Él la miró, y la mirada no era de un hombre que hacía un cálculo. Era una persona que recibía un regalo que le costaba algo a quien lo daba. ¿Cómo? «Háblales, no a través de un memorando, abiertamente, con una horrible luz fluorescente un viernes, con café rancio», dijo ella, como si fueran personas y no un problema de relaciones públicas. Él asintió una vez, luego de nuevo. «Quédate», preguntó, en voz baja. «No en la cámara», dijo ella, «en la parte de atrás con los ingenieros». Él lo hizo. Se paró en una caja en una habitación que olía a polvo quemado y pizza vieja y dijo que ese borrador era basura. La sala se rió, un tipo de amor cruel. «No estamos retrocediendo el consentimiento», dijo. «Lo estamos endureciendo en gobernanza. Si les fallo, tendrán un proceso para sacarme de cualquier decisión que lo toque». Un ingeniero cerca de Mara murmuró, «Es bueno». Otro dijo, «Lo está intentando». Un tercero dijo, «Lo creeré cuando mi código se envíe con mi nombre y no con el de la empresa». Mara los clasificó como arquetipos: el escéptico, el pragmático, la herida. Daniel tomó preguntas durante 1 hora. No evadió. No fingió estar sorprendido por su ira. Hizo una broma sobre el café rancio, y luego prometió un mejor café. Y luego se corrigió a sí mismo y prometió una mejor gobernanza, lo cual es, en tecnología, tan raro como un buen café. Después, Mara se quedó. Una mujer con un brazo lleno de tatuajes dijo, «Eres la novia». «Soy una persona», dijo Mara, sonriendo. La mujer sonrió, para nada ofendida. «Él te mira como un salvavidas», dijo, casual. «No dejes que te use como uno». «No lo haré», dijo Mara, archivando la frase como un voto. Al salir, Daniel dijo, «Hoy me salvaste». Ella sacudió la cabeza. «Te salvaste a ti mismo al no mentir». «Eso es lo mismo», dijo él. «Mentir habría sido más fácil».
Más fácil es cómo perdemos a la persona que queríamos ser, dijo ella. Él la miró de nuevo así, la mirada que se sentía como un país compartido. Sigo queriendo decirte que te amo en habitaciones con otras personas, soltó de repente, y luego se rió de sí mismo, lo cual parece una desventaja. Es una desventaja si la persona no lo dice de vuelta, dijo ella, y el aire se espesó con la esperanza. Ella no lo dijo de vuelta. No entonces. Guardó el momento en el mismo cajón que la fantasía de la gorra de béisbol, para más tarde en un banco, para más tarde cuando no estuviera parpadeando sudor de sus ojos en una habitación llena de honestidad fluorescente. Ese más tarde llegó antes de lo previsto. Colin la demandó, alegando difamación basada en el primer artículo de Jordana, como si la verdad lo hubiera magullado y él quisiera daños. La demanda era frívola, pero pegajosa, como la savia. Amenazaba con arrastrar a Mara a declaraciones donde los abogados podrían convertir su vida en un archivo público. Daniel envió su caballería legal. Se sintió como una guerra que ganas al estar cansado más tiempo que el otro lado. La mañana de la primera audiencia, Mara se paró en los escalones del juzgado, el granito duro bajo los zapatos que no estaban hechos para la batalla. Jordana apareció con una grabadora en el bolsillo, pero apagada. ¿Estás bien?, preguntó. No, dijo Mara, pero estoy lista. Daniel llegó con un rostro que había aprendido un nuevo tipo de calma. No le tomó la mano. Se paró lo suficientemente cerca como para tomar prestado su coraje por ósmosis, y no tan cerca como para que las cámaras que se inclinaban como buitres pudieran tejer una narrativa de sus ángulos. Dentro, el juez no tuvo paciencia para el teatro. El abogado de Colin actuó de todos modos, subrayando frases como manipulación de los medios y asesinato de carácter. El abogado de Mara, terco y magnífico, citó el memorando, los cambios de política, los informes de seguridad, el mensaje de texto del teléfono desechable. El juez desestimó la demanda con un cansancio que sugería que tenía una hija a la que le habían hecho gaslighting y una madre que le había hecho practicar la escucha. Afuera, micrófonos. Los ojos de Jordana, brillantes con una especie de victoria humana, hicieron una pregunta que ella no necesitaba decir en voz alta. ¿Y ahora qué? Mara miró a los lentes y decidió gastar un poco de sí misma en algo que importaba. Algunas de nosotras tenemos ex que no son adversarios, sino hábitos, dijo, con voz firme. Los rompemos creyendo en nosotras mismas. La ley ayuda, los amigos ayudan, el dinero ayuda, pero sobre todo, tenemos que elegir no ser más pequeñas a propósito. Un murmullo se movió entre la multitud, del tipo que significa que una frase encontró un hogar. Daniel la miró como un hombre que había encontrado agua. Ella no le devolvió la mirada, porque no puedes beber y hablar al mismo tiempo. Esa noche, en el banco del parque, ella lo dijo. Te amo, le dijo simplemente, como si le dijera el clima. Pero me iré si te conviertes en una habitación que me pida que sea alguien más. Él cerró los ojos como una persona que recibe un sacramento y luego los abrió con una suavidad que dolió. Te amo, dijo, y construiré habitaciones donde quepamos los dos. Gus estornudó de nuevo en el momento exacto. La ciudad siguió siendo ella misma. La redención suena como una palabra de iglesia. En la práctica, era una bandeja de entrada llena de PDF, nuevos procesos firmados. Eran los nombres de los ingenieros bajo las notas de envío,
Era un cheque a la red de asistencia legal, público y aburrido, y grande. Era una ex jefa de relaciones públicas discretamente vetada de cualquier futuro contrato. Era un hombre con demasiado dinero que traía café a las 7 a.m., porque sabía que ella tenía un examen de mitad de semestre y no podía permitirse perder 20 minutos en una fila. También era desordenado. Se pelearon una vez por una cena, donde él dio una respuesta insípida sobre el antimonopolio, porque ser interesante podría costarle influencia. Ella le dijo que la insipidez sabía a cobardía. Él le dijo que la influencia alimentaba a la gente. Ella le dijo que la máquina era un dios hambriento que ya no tenía que adorar. Él no le habló durante 2 horas. Luego apareció en su puerta con una impresión de un horario con cambios reales y dijo: «Tenías razón sobre el dios». Se pelearon por su miedo. Una mañana se despertó segura de que él se iría, porque los hombres con opciones se van cuando sienten una dependencia que no pueden controlar. Él dijo: «No necesito controlar tu dependencia. Necesito que me digas cuándo está sucediendo para que podamos alimentar tu independencia juntos». Ella dijo: «Esa es la frase más corporativa que has hecho sonar como amor». Él se rió y luego lloró de una manera que la hizo amarlo más. Visitaron Valencia. Su hermana Bea hizo enchiladas y no dejó de escudriñar a Daniel hasta que Gus, sí, él viajó bien, se sentó en su pie y lo reclamó como territorio. Daniel lavó los platos en el fregadero de Bea, que tenía una astilla que había estado allí desde 2004, y preguntó sobre la recaudación de fondos de la escuela, como una persona que entendía que 1,000 euros pueden ser un milagro. Bea sintió una vez a Mara cuando él no estaba mirando. Una bendición de hermana que funciona como un permiso cívico. Manejaron a la prensa como el clima. La reconocieron. Se prepararon para ella. Nunca la adoraron. Cuando Jordana pidió una tercera entrevista, esta vez oficial, la dieron juntos. El artículo aterrizó con la gracia de algo ganado. El multimillonario y la mujer que dijo no, política, poder y el precio del amor lento. Los comentarios seguían siendo desordenados, porque los humanos lo son, pero la proporción de comentarios reflexivos a crueles fue más alta de lo que Mara esperaba de Internet. Colin retrocedió, como lo hacen los hombres cuando el foco de atención se desliza. Consiguió un trabajo que pagaba menos, pero no le exigía seguir perdiendo ante una mejor narrativa. La orden de restricción se mantuvo anclada detrás del cristal, en la oficina de un secretario y en la mente de Mara, como un recordatorio de que el papel puede proteger. En el aniversario del abrazo de la estación central, las fechas son una magia honesta. Volvieron. La terminal olía a metal caliente y café. La gente se apresuraba con rostros que parecían matemáticas. Daniel la llevó al mismo pasillo con el olor a lejía y pretzel y dijo: «Gracias por no fingir que te salvé». «No lo hiciste», dijo ella sonriendo. «Me diste un aventón. Yo me salvé a mí misma. Y luego me salvaste de fingir que los aventones cuentan como rescates». Se quedaron bajo el ruido un rato. Él se acercó a su mano de la manera en que lo haces cuando dejas de pensar en acercarte. Sin cámaras, sin plan. Solo 2 personas que habían aprendido a ser personas cerca la una de la otra, sin convertirse en roles. «¿Alguna vez piensas en la versión de la gorra de béisbol?», preguntó él. «Vivo allí cuando necesito aire», dijo ella. «Gus deja caer una pelota. Te disculpas por su atrevimiento. Yo corrijo tu disculpa. Hablamos de jazz. Recordamos comprar café». «Compramos café», dijo él, levantando la bolsa, una broma que no necesitaba ser mejor para funcionar. Ella se rió.
Se besaron brevemente, como respirar. Un turista casi choca con ellos y dice, «Lo siento», como una bendición. Gus ladró una vez, un signo de puntuación que siempre acierta en la gramática. Salieron a una ciudad que había dejado de ser una máquina y había vuelto a ser un hábitat. Mara terminó su carrera y comenzó a asesorar a mujeres que necesitaban escucharse a sí mismas más de lo que necesitaban un consejo. Daniel le entregó el trabajo de CEO a una persona que amaba la gobernanza, de la misma manera que él amaba los motores, y se movió a presidente. Un título que significaba que podía empujar sin empujar a la gente a categorías. Se pagó a sí mismo menos y durmió mejor. Construyó un fondo de becas con la red de asistencia legal para personas que no querían ser salvadas, sino ser apoyadas mientras se salvaban a sí mismas. Cuando se peleaban sabiendo cómo disculparse en la clave correcta. Cuando celebraban, lo hacían con tacos en un bordillo en Queens, tan a menudo como con vino en habitaciones, donde las servilletas tienen cubitos de hielo. Mantuvieron sus promesas, rompieron hábitos, dijeron la verdad, incluso cuando amenazaba la influencia. Hicieron algo parecido a una vida. En una mañana que tuvo la cortesía de ser brillante, Mara lo miró y pensó, «No me enamoré de un multimillonario. Me enamoré de un hombre que construía habitaciones y luego aprendió a dejar entrar la luz». Y lo abrazó, sin miedo a lo que una cámara pudiera hacer con un amor que no tenía nada que vender. Si esta historia te hizo sentir visto, o te hizo pensar dónde termina el poder y comienzan las personas, no te lo guardes para ti. Dale a me gusta para que el algoritmo sepa que este es el tipo de amor lento y desordenado que vale la pena impulsar. Compártelo con un amigo que esté navegando por límites, rupturas o salas de juntas, y tal vez necesite un recordatorio de su propia fuerza. Y si quieres más historias cinematográficas como esta, de corazones enredados, ciudades reales y riesgos humanos, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la próxima. Me encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué momento te impactó más? ¿Quién te sorprendió? Deja un comentario a continuación. Sé amable, sé honesto, sé tú. Gracias por pasar tiempo en el mundo de Mara y Daniel. Nos vemos en el próximo capítulo.